Buenos días, querida Iglesia. Muy feliz sábado a todos. Como decía Miguel, bienvenidos a los que se están reincorporando, entre ellos yo mismo, después de unas semanas de ausencia por vacaciones, y que todos en general estemos disfrutando de este verano y de estos días del mes de agosto, que ya está a punto de terminar. Hermanos, abramos nuestras Biblias y justo antes, como es habitual entre nosotros, elevemos una breve invocación. Estimat Pare que estàs en el cel, estem a punt d'obrir la teva paraula i de tot, com sempre, Senyor, te demanem que siguis tu el que toquis els nostres cors i mos il·luminis per entendre, Pare. Que el teu Sant Esperit mos ompli. Per Jesús. Amén. Vamos a hacer un sencillito ejercicio. Voy a leer un texto bíblico sin decir cuál es y solo voy a dejar unos puntos suspensivos en una palabra. A ver si nos viene cuál podría ser. Dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un, puntos suspensivos, que apacentará a mi pueblo Israel. De ti saldrá un, estoy oyendo algunas palabras, pero no entiendo bien alguna, no sé si alguien tiene la respuesta. A mí me ha llamado la atención que es una palabra que no tenemos la costumbre de asociar a Jesús tan claramente. Jesús recibe muchos nombres, como sabemos, en la Escritura. Y aquí nos dice Mateo 2, que es donde hemos leído, versículo 6, porque de ti, refiriéndose a Belén, saldrá un guiador, un guiador. Jesús es un guiador y dice que apacentará a mi pueblo Israel, es decir, le guiará como el pastor guía a las ovejas. Esto, hermanos, me lleva a pensar en algo y es hacernos una pregunta: ¿hasta qué punto Jesús, además de ser nuestro Salvador personal, porque la mayoría de nosotros estamos aquí porque lo hemos aceptado como tal, además de como Salvador personal, le tenemos como nuestro guiador, nuestro guía en nuestra vida diaria? Porque, ¿sabéis? Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, refiriéndose al nuevo nacimiento, al que hacemos tanta referencia, al que muchos de nosotros nos alegramos de haber experimentado. Nos sentimos dichosos porque creyendo en Jesús nos sentimos hijos de Dios. Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tenemos ahí el Evangelio, la justificación por la fe muy claramente expresada. Solo es creer, solo es recibirle y ya serás hijo de Dios. Y ahora vamos a cotejar, a comparar este texto. No olvidemos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, esos tienen la potestad de ser hijos de Dios. Y Romanos 8:14, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:14?
¿Lo tenéis? Capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fijaos la comparación de los dos textos. Según Juan, es necesario creer, recibir a Jesús para ser hecho hijo de Dios. Según Pablo, y la Escritura ninguna miente y todas se tienen que entender complementariamente. Según Pablo, los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que lo que sería lo mismo sería creer, recibir a Jesús. Según estos textos, se puede asimilar a dejarse guiar por su Espíritu. Por mucho que tú creas que crees en Jesús, que en su día le aceptaste como Salvador personal, si no te estás dejando guiar por su Espíritu, no estás siendo hijo suyo. Entonces esa sería la gran pregunta que os traslado, que me he hecho sinceramente en muchas ocasiones y especialmente en esta semana, en estas reflexiones para esta meditación. Y os la traslado para que nos la hagamos en esta mañana. Sinceramente, me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Es realmente mi guía en mi día a día, en mis decisiones? Palabra clave esta. ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Muchísimas más de las que somos conscientes, porque las tomamos algunas conscientemente y otras inconscientemente. Son muchísimas las decisiones que tomamos. Y, sinceramente, ¿nos dejamos guiar por el Espíritu en todas ellas? ¿Cómo llevas este asunto como hijo de Dios? ¿Cómo lo llevo yo? Hagámonos esta pregunta. Yo, sinceramente, os confieso mi experiencia personal, tiene momentos de luces y momentos de sombras. A veces me embarga la ansiedad, a veces la culpabilidad, a veces la duda, tanto pensando en el pasado como pensando en el futuro. Si pienso en el pasado, de esta mañana mismo, o de ayer, o cuando sea, tengo mis dudas de si he actuado bien, si he hecho lo que tenía que hacer, si he tomado la decisión correcta, si me he dedicado a lo que me tenía que dedicar, porque todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Y a qué las dedicas? ¿Estás seguro de que las dedicas a donde el Espíritu te lleva? O quizás muchas de esas decisiones las tomas sin consultar. No lo sé, cada uno tendrá aquí su experiencia. Yo os confieso que la mía no siempre es luminosa, no siempre estoy seguro de estar haciendo lo que debo, ni de ir a hacerlo, porque ahora he dicho el pasado, pero ¿y el futuro? ¿Y la decisión que tengo que tomar hoy? ¿Qué tengo que hacer esta tarde? ¿Qué voy a hacer ahora en el siguiente momento? ¿O mañana? ¿Qué planes hago para el día? ¿Cómo llenas tu día de actividades? Y después la famosa lista de tareas pendientes que todos tenemos, que parece que nunca se acaba. Yo, sinceramente, a veces estoy agotado de pensar, o sea, de hacer cosas y de que esta lista nunca se acabe. Siempre entran tareas nuevas, ¿no? Vas cumpliendo unas y entran nuevas, unas más urgentes, otras menos. Tengo que decidir qué hago, lo más importante, lo más urgente. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Sinceramente, os digo que a veces, en ese agotamiento de todas esas dudas y esa ansiedad, me encantaría tener la experiencia que tenía el pueblo de Israel. ¿Recordáis? Cuando vagaban por el desierto, cuándo se levantaban y cuándo acampaban, y a dónde iban.
no tenían ni que pensarlo. Moisés era el líder, pero él no tomaba las decisiones. Fijaos, vamos a verlo en Éxodo 13. Capítulo 13 del libro de Éxodo y versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y lo expresa también el libro de Números. Os invito a buscar ahora Números capítulo 9. Hemos leído en Éxodo lo de la nube de día y la columna de fuego de noche. Y Números 9, a partir del 17, dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Leyendo este texto, estos días pasados, sentí ese deseo que os decía ahora, ese anhelo de decir, es que me gustaría que mi vida fuera así, no tener que pensar, que el Señor me guíe, que el Señor me diga, ahora ponte a esto y ahora ponte a aquello. No tendría dudas, como tengo tantísimas veces. ¿Recordáis las experiencias del Nuevo Testamento en las que el Espíritu Santo les hablaba claramente? Quizás ellos hacían un plan de ir a predicar a Asia y en aquel momento el Espíritu decía, por aquí no vayáis a predicar ahí. O Pablo llegaba a una ciudad pensando que ahí no podría predicar y el Espíritu decía, sí, aquí sí, te abriré puertas porque tengo mucho pueblo en este local, en esta localidad. Es decir, el Espíritu Santo estaba muy presente en la vida de esos primeros cristianos, guiando sus pasos y sus decisiones. Y os comento que lo veo como una experiencia deseable. Ese descanso de decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Hacia aquí, hacia allá, hacia allá. Estar en lo que el Señor me pida, lo entiendo en esta vida como el sumum de la paz, de la tranquilidad, de la confianza. No siempre lo consigo, no siempre el Espíritu Santo me habla con esta claridad, ni como hemos leído en el Antiguo Testamento, ni como acabamos de comentar del Nuevo. No sé vuestra experiencia cómo es. Es a lo que os invito a reflexionar. Me he dado cuenta de algo. El Señor quiere guiarme. Más que darme cuenta es que está escrito. He tomado más conciencia en los últimos días de que el Señor realmente quiere guiarme. Quiere indicarme cada uno de los pasos. Quiere que esté en cada momento
en el lugar que Él me indique, haciendo lo que Él me indique. Entonces, ¿dónde está el fallo? Vamos a hacer una experiencia que nos sirva de ilustración y después seguimos comentando. Miguel y Alejandra están preparados. Si queréis pasar, por favor. Ahora Miguel se pondrá aquí en medio, en el pasillo. Muy bien, Alejandra a su lado. Y Miguel tiene la instrucción de simplemente cerrar los ojos y no abrirlos hasta que yo se lo indique. Así que, por favor, Miguel, cierra los ojos. Alejandra tiene la indicación de cogerle de la mano y guiarle. Adelante, Alejandra. Vivamos esta experiencia con la conciencia de todo lo que hemos dicho, con la reverencia del momento, observando a Miguel e intentando ponernos en su lugar. ¿Qué estará sintiendo? Ahora han salido, no tardarán en volver. ¿Qué emociones estarán embargando a Miguel? Ahora no tardará en decírnoslo. Meditemos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Solo Alejandra sabía desde el principio el recorrido. Miguel no. Ok, ya está. Muchas gracias. Miguel, puedes abrir los ojos. Un momentito, por favor. Si os quedáis aquí. Bueno, Miguel, que no tienes micro. Uy, perdón. Simplemente, Miguel, ¿nos puedes decir cómo te has sentido? Yo apoyaba a mi mujer bien, en el sentido de que me apoyaba en ella, me dejaba guiar de ella. Te he visto caminar un poco dubitativo, Claro. no con tu soltura habitual cuando caminas. ¿Por qué era eso? Porque no veía nada y me apoyaba por eso en ella, porque ella era la que pedía. Supongo que el hecho de estar en el ambiente en el que estamos y que fuera tu esposa la que te guiaba, te inspiraba, te daba confianza. Claro, Pero aún así no podías evitar cierta duda. claro, normal, podía tropezar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. La reflexión para mí, hermanos, es que en lo que estábamos diciendo de nuestras decisiones diarias, tantas que tenemos que tomar, en nuestro caminar diario, sabemos que la Biblia habla de caminar cuando se refiere a nuestra conducta. En nuestro caminar diario, mi experiencia es, como os decía, el Señor quiere guiarme. Y al que le cuesta dejarse guiar es a mí. No nos es fácil. No estamos acostumbrados a no saber a dónde vamos y dejarnos guiar. El obstáculo, claramente, supongo que estaréis de acuerdo, es el yo.
es aquel contra el que tenemos que librar la batalla. ¿Recordáis? Palabras de Pablo. Al yo le gusta llevar cuando montamos a caballo, las riendas. Al yo le gusta tomar las decisiones y asumir las consecuencias, buenas o malas. A veces llenándome, como hemos dicho, o como he comentado que me siento a veces, con culpabilidad, si me he equivocado, con ansiedad, si no sé qué hacer, con dudas. Aún así, el ego, el yo, prefiere eso a soltar las riendas. Esa es la verdadera batalla del cristiano. Y esa es la batalla en la que tenemos que vivir esa experiencia, o estamos llamados, mejor diría yo, a vivir esa experiencia de aprender a depender. Que nuestro caminar sea de cada día menos de mí y más de ti, Señor. Ahora os invito, Olivia nos pondrá un texto en pantalla. Espero que lo podáis leer adecuadamente. De todas formas, yo lo leeré en voz alta. Mira qué hermosa ilustración. Hace años que la conozco y me encanta, aunque en la iglesia quizás la conocemos poco. Es un texto anónimo que me he permitido adaptar para esta ocasión. Y os confieso que me siento muy identificado con esta experiencia. Fijaos que dice: al principio veía a Dios como un observador, como mi juez, alguien que llevaba un registro de las cosas que hacía mal. De esa manera Dios sabía si al morir yo merecería el cielo o el infierno. Siempre estaba allí como el presidente. Reconocía su imagen cuando la veía, pero en realidad no lo conocía en absoluto. Sin embargo, más tarde, cuando conocí mejor a Jesucristo, empecé a sentir que la vida se parecía más a un paseo en bicicleta en tándem, y noté que Él iba atrás ayudándome a pedalear. No sé cuándo fue que Él sugirió que cambiáramos de lugar, pero desde entonces la vida no ha sido igual. La vida con Jesucristo, es decir, la vida mucho más estimulante. Cuando tenía el control, conocía el camino. Era bastante aburrido, pero predecible. Siempre se trataba de la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando Él tomó el volante, conocí atajos encantadores, subidas de montañas y lugares rocosos y a velocidades vertiginosas. Lo único que hacía yo era agarrarme fuerte. Aunque parecía una locura, Él me decía: pedalea, pedalea. Yo me preocupaba, me ponía ansioso y le preguntaba: ¿a dónde me llevas? Él se limitaba a sonreír y no me respondía, y descubrí que empezaba a confiar. Pronto me olvidé de mi vida aburrida y entré de lleno en la aventura. Y cuando decía tengo miedo, Él se inclinaba y me tocaba la mano. Al principio no confiaba en Él, que controlaba mi vida. Pensé que la arruinaría, pero Él conocía los secretos de la bicicleta, sabía cómo inclinarla para tomar curvas cerradas, saltar a lugares despejados en medio de las rocas, volar para cortar pasajes peligrosos. Y estoy aprendiendo a callarme y pedalear en los lugares más extraños, y estoy empezando a disfrutar del paisaje y de la brisa fresca en mi cara con mi encantador compañero permanente, Jesucristo. Y cuando estoy seguro de que no doy más, Él simplemente sonríe y dice: pedalea. Hermosa ilustración, como decíamos, del caminar con Jesús, del pasar de entender a un Dios
como dice al principio, observador, ese ojo que todo lo ve, ese juez intransigente que está pendiente de examinarme y aprobarme o suspenderme. Mentalidad de la que yo personalmente he recibido en mis raíces católicas. Supongo que muchos de vosotros también, no solo en la Iglesia Católica, es una visión de Dios muy extendida, e ir pasando poco a poco a conocer a ese Dios amante, compasivo, tierno, que se nos presenta en el carácter de Jesucristo. Y en esa compañía continua de Jesús en nosotros a través de su Espíritu. ¿Recordáis? Jesús, cuando estaba en la tierra, estorbado por su humanidad, no podía estar con todos. Pero desde que ascendió, envió la promesa, la había prometido. Os conviene que me vaya porque os enviaré ¿a quién? Al Consolador. A partir de ese momento, recordad, nuestra comunión con Él, nuestro contacto con Él puede ser más continuo, más intenso que el que tenían los que realmente convivieron con Él durante aquellos años. Y esta sería la experiencia a la que estamos llamados, a que vivamos todo lo que vivimos, nuestras responsabilidades diarias, y tomar nuestras decisiones, porque al final tenemos que tomar decisiones, porque al final no nos dicta Él todo lo que tenemos que hacer. Tomar esas decisiones con esa conciencia de consultárselo todo, de orar sin cesar, de presentarle cada caso, cada decisión, por pequeña o grande que sea, y obrar confiando en su guía. Os invito a leer este último párrafo conocidísimo del Espíritu de Profecía en el libro El Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Presentar esta oración es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. He enfatizado y me parece clave la palabra providencia. En otro texto del mismo libro, El Camino a Cristo, es muy interesante que la hermana de White nos dice que el Señor nos habla a través de 3 libros o revelaciones. Los 2 primeros no tenemos ningún problema en identificarlos, los tenemos muy presentes, siempre lo decimos. La creación y la revelación, la naturaleza y la Biblia. Siempre decimos que la naturaleza, la creación es el libro físico en el que Dios nos habla, en el que podemos encontrarle y conocerle, y en su revelación escrita también. Y se nos olvida el tercer libro o la tercera forma que el Señor tiene de hablarnos. Y es esa, su providencia. ¿La tienes en cuenta a la hora de tomar tus decisiones? Aparte de alimentarte de la palabra a diario, a lo que ya sabemos que también estamos llamados, después en tus decisiones, ¿analizas qué te puede estar diciendo el Señor con las cosas que te ocurren? Porque la providencia es eso. Las vicisitudes, las circunstancias que te rodean, las cosas que pasan. Quizás el Señor nos manda
quizás no, seguro, que nos manda cantidad de señales, indicadores, y nosotros, por falta de conciencia, de costumbre, de confianza, de lo que sea, no las interpretamos, no las vemos, pero están ahí, en su providencia. Si realmente tomamos conciencia de esto y vivimos nuestro día a día de esta manera, nuestra podrá ser la experiencia que describe Isaías. Os invito a buscar también en el libro de Isaías, capítulo 42, y versículo 16. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El Señor no te desamparará. El Señor te iluminará. ¿Te sientes ciego realmente? Porque aquí nos habla, guiaré a los ciegos. No hace falta que busquemos Apocalipsis 3. ¿Recordáis? Apocalipsis 3, 17 y 18. Nosotros nos podemos sentir ricos, pero dice que somos unos pobres, cuitados, miserables, ciegos y desnudos. Y entre todos los consejos que da, para la vista, ¿qué nos recomienda? Colirio. Es decir, el Espíritu Santo, que es el único que te puede abrir los ojos para que veas lo que no ves. Que te puede dar la experiencia que escribió de esa forma tan hermosa Jeremías. Ellos clamarán y yo les responderé. Y les mostraré cosas grandes y ocultas que no conocen. El Señor quiere que tengamos esta experiencia realmente. Dejarnos llevar de su mano, como ha hecho Miguel con Alejandra. ¿Sabéis que esta experiencia que ha tenido Miguel hoy la tuvo una persona con Jesucristo mismo? Que se dejó llevar de la mano siendo ciego. Vamos a buscarlo en Marcos 8. Marcos 8, versículo 23. Bueno, podemos leer desde el 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una de las muchas sanaciones que el Señor hizo a un ciego. Pero fijaos que para mí lo que me llama la atención es esta frase. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Yo no sé cuántos metros tuvieron que caminar, pero me imagino a ese ciego, en esa experiencia como ha vivido hoy Miguel, dejándose llevar por Jesús mismo. ¿Puede estar uno más seguro? ¿Puede estar uno más confiado?
que de la mano de Jesús? Esta es nuestra experiencia espiritual. Estamos ciegos. Dejémonos llevar. En nuestro día a día, en todas nuestras decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, dejémonos guiar por nuestro amante y tierno guiador y salvador Jesucristo. Bendiciones. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré.